Lo llamaban la reunión de los mundos, un encuentro que se celebraba una vez por generación en el que el Consejo Galáctico convocaba a sus vasallos para que renovaran sus juramentos, pagaran sus tributos y recordaran su lugar en el orden cósmico. Desde las colonias de hielo de Dratuan hasta las doradas torres de Nita Prime, cada especie se inclinaba, cada raza obedecía, cada voz era sumisa. Excepto una. La Tierra fue la última en llegar, y yo fui el pobre diablo enviado a representarla. Me llamaban comandante Asbrenner, pero los títulos significaban poco en esa sala. No era un emperador, ni un sumo sacerdote, solo un soldado, un hombre forjado en el barro y el fuego de las últimas guerras de la Tierra. Y, sin embargo, de alguna manera, me encontraba frente a dioses envueltos en luz de estrellas, esperando oír a mi especie suplicar como todas las demás. La cámara del Consejo era imposiblemente grande, construida dentro de un asteroide hueco que orbitaba una estrella muerta, antigua y resonante con las voces de los poderosos. Los 11 altos asientos brillaban sobre mí. Avatares proyectados desde todos los rincones de la galaxia. Cada uno de ellos, un líder de imperios que habían gobernado por más tiempo del que la Tierra llevaba caminando sobre dos piernas. El portavoz del Consejo era una criatura llamada Rulkan. 3 metros de altura, ojos como pozos de obsidiana, una voz como el arrastrar de un cristal sobre metal. Llegas tarde, humano, Siseo. El calendario de tributos fue entregado. Tu retraso insulta al Consejo. No me inmuté, no me arrodillé. Simplemente me quedé allí, con el uniforme que había llevado demasiados años. Las manos tras la espalda, la mandíbula apretada. La Tierra no paga tributos, dije. La sala se sumió en el silencio. No un silencio de asombro, sino uno peligroso. Ese tipo de silencio que precede al desenvainar de una espada. El cuello de Rulkan se torció de forma antinatural. Salvamos a tu especie de la extinción después de que vuestro planeta se ahogara en su propia codicia. Os regalamos tecnología, limpiamos vuestros cielos, curamos vuestras enfermedades. ¿Nos lo pagaréis, humano? Esperaba una negociación, un acuerdo, quizás incluso que le suplicáramos un poco, pero eso no iba a ocurrir. Saqué una pequeña unidad de comunicación de mi chaqueta y la inserté en el nodo de proyección. El mensaje de la Tierra había sido pregrabado por nuestros líderes supervivientes, unificados por una vez en nuestra historia. No porque quisiéramos la paz, sino porque estábamos hartos de fingir que no estábamos hechos para la guerra. El Consejo se inclinó mientras el mensaje se reproducía. Una sola palabra, una sílaba, pronunciada con la voz profunda y cansada de un viejo general que había enterrado amigos bajo tierra roja y visto ciudades arder. No. Eso fue todo. Sin largos discursos, sin cortesías, solo una palabra. El silencio que siguió estaba vivo, zumbando, vibrando, esperando a ver quién sería el siguiente en hablar. La proyección de Rulkan parpadeó. ¿Es esto una declaración de guerra? No me moví. Es peor. Es un desafío. Él se burló. ¿Crees que puedes enfrentarte a la fuerza combinada del Consejo? No necesitamos enfrentarnos, dije. Solo nos negamos a arrodillarnos. Se rió. Un sonido grave y antiguo, una mezcla de diversión e incredulidad. Vuestra gente es primitiva. Todavía quemáis combustibles fósiles en algunos sectores. Tenéis una flota, apenas operativa. Vuestra base lunar está armada, le interrumpí, y también lo están Marte, y Europa, y cada asteroide olvidado que hemos colonizado con nuestra propia sangre y sudor. Seréis borrados de las estrellas. Me incliné ligeramente hacia adelante. Quizás, pero no sin antes recordarle a la galaxia por qué los humanos nacimos gritando y nunca aprendimos a callar. No respondieron, no con palabras. Sus avatares se apagaron uno por uno, dejando solo sombras frías donde una vez se sentaron dioses. Y en ese silencio hueco y resonante, la galaxia sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Miedo. De vuelta en la Tierra, el silencio del Consejo Galáctico no era reconfortante. Era asfixiante. El tipo de silencio que se te sienta en el pecho y no te deja respirar. El tipo que precede al trueno que resquebraja el cielo. Aterricé en el Comando Militar Mundial en Nueva Zúrich 2 días después de la reunión.
Nadie me estrechó la mano. Nadie me dio la bienvenida a casa. Solo me observaban como si le hubiera prendido fuego al planeta entero. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, bramó el general Riquer, golpeando la mesa con las manos. Hice lo que se me ordenó, dije, erguido en mi uniforme aún polvoriento. Se te ordenó entregar el mensaje, replicó. No se te ordenó escupir a los dioses en la cara mientras lo hacías. Le sostuve la mirada. No son dioses. Sangran como todo lo demás. Ese es el error que todos siguen cometiendo. La sala de guerra estaba abarrotada. Comandantes, científicos, economistas, incluso algunos diplomáticos supervivientes que todavía creían que esto podía resolverse con palabras. El mapa holográfico en el centro mostraba el sistema solar con parpadeantes marcadores rojos de advertencia a lo largo de cada agujero de gusano conocido y ruta de aproximación del Consejo. El Consejo aún no había respondido. Eso ponía a todos más nerviosos. «Vendrán», murmuró Riquer. «No con palabras, con flotas. No nos advertirán. No negociarán. Descenderán como fuego. Y convertirán a la tierra en una lección». Un pesado silencio cayó sobre la sala. Nadie discrepó. Lo rompí. «Entonces hagamos que se arrepientan de haber elegido a la tierra para su lección». Algunos rieron amargamente, como soldados al borde de una tumba que estaban cavando para sí mismos. Pero no todos. Un hombre se levantó desde las sombras, al fondo. Era mayor, con el rostro tallado por el tiempo, los ojos apagados pero agudos a la vez. El director Marrow, de la OSI, la Oficina de Inhumanidades Estratégicas. Si los proyectos clandestinos tuvieran un dios, sería este. Estoy de acuerdo con el comandante Brenner, dijo en voz baja. Creen que somos blandos. Creen que la superficie representa lo que está enterrado debajo. Caminó lentamente hacia la proyección. Han olvidado que éramos asesinos antes de ser civilizados. Que nos quemábamos unos a otros antes de descubrir las estrellas. Que nuestro primer instinto fue la supervivencia, no la sumisión. Dejad que vengan. Se lo recordaremos. Las primeras naves llegaron 6 días después. No una armada, solo una flota de sondeo. 3 naves clase destructor, exploradores, no destinados a atacar, solo a observar, a medir nuestro miedo, a enviar lecturas sobre nuestras defensas, nuestro tiempo de reacción, nuestra voluntad. Cometieron el error de sobrevolar cerca de Titán. Ese fue su primer error. No emitimos advertencias. No gesticulamos. Simplemente, disparamos. El proyecto Aguja del Terror había estado enterrado bajo la superficie de Titán durante 12 años. Su existencia era conocida solo por un puñado de militares y agentes de operaciones encubiertas. Un cañón de riel del tamaño de una ciudad, alimentado por un núcleo de fusión extraído de un experimento fallido de Starcore. Un solo disparo, si se calibraba correctamente, podía partir un crucero por la mitad antes de que sus escudos siquiera se ajustaran. La primera nave no tuvo tiempo ni de parpadear. La segunda logró disparar 2 ráfagas. Una falló por completo. La otra rozó un satélite de defensa marciano y se desvaneció en la atmósfera. La tercera intentó huir. Nunca pasó de la nube de Oort. No recuperamos sus restos. Los dejamos flotando, metal marcado por cicatrices y cuerpos a la deriva. Un mensaje más claro que cualquier transmisión. Esa fue nuestra respuesta. Cuando el Consejo finalmente volvió a hablar, no fue a través de embajadores o delegados. Enviaron un heraldo. Su nombre era Caret, un ser hecho enteramente de cristal viviente, diseñado para aterrorizar. Aterrizó en la Tierra personalmente, rompiendo siglos de protocolo. Solo eso nos dijo cuán serio era esto. Me reuní con ella en las ruinas de Ginebra, elegida porque una vez fue neutral, hace mucho tiempo. Ahora era ceniza, un símbolo, quizás, de cómo la paz se había convertido en un recuerdo. Me doblaba en altura. Su voz era como metal cantante. Habéis matado a nuestros exploradores. No respondí. Ella ladeó la cabeza. Eso es un acto de guerra. La miré a través de mis lentes tintados. Vosotros ya declarasteis la guerra cuando exigisteis tributo. Nosotros solo aceptamos.
Ella dio un paso adelante. No lo entiendes. Esta no es una guerra que podáis ganar. Ni siquiera es una guerra que vayáis a sobrevivir. Esbocé una sonrisa. Entonces seremos el cadáver más peligroso sobre el que hayáis pisado jamás. Sus ojos de cristal se entrecerraron. ¿Por qué resistir? Estáis superados en número, en armamento, en clase. ¿Qué gana la humanidad luchando? No respondí con palabras. Metí la mano en mi chaqueta y le entregué una tableta. La leyó. Una sola imagen, un esquema orbital que mostraba un dispositivo de autodestrucción enterrado en el manto de la Tierra, uno que agrietaría la corteza del planeta y prendería fuego a la atmósfera si se activaba. Su rostro se contrajo en confusión. ¿Destruirían su propio planeta? Si eso significa llevarnos un pedazo de vuestro consejo con nosotros, dije en voz baja. Sí. Caret miró al cielo, luego de nuevo a mí. Por primera vez, parecía insegura. ¿Quién os lidera? Preguntó. Nadie, dije. Por eso perderéis. Se fue sin decir otra palabra. Pero sabíamos lo que venía después. La acumulación comenzó. Flotas del Consejo enmascaradas en el borde del espacio controlado por el Consejo. Destructores clase Titanfall, portanaves de nivel Arca, flotas de esclavos de especies subyugadas, reclutadas a la fuerza y despojadas de esperanza, ahora apuntaban a la Tierra como un arma. No igualábamos su tamaño. No podíamos. Pero la Tierra nunca se trató de igualar. Se trataba de desangrarlos hasta que se rindieran. La Luna se convirtió en una fortaleza. Cada cráter escondía cañones de riel y silos de misiles. Marte fue movilizado. Sus ciudades subterráneas vaciadas y convertidas en fábricas de drones. Incluso las plataformas abandonadas en órbita fueron retiradas del cielo, rediseñadas, reutilizadas. A todo lo que podía flotar se le dieron dientes. No construimos para ganar. Construimos para hacerles daño. Eso era lo que no entendían. Verás, el Consejo luchaba por el dominio, por el control, por la riqueza. Pero la humanidad, nosotros luchábamos porque no teníamos nada que perder. Éramos buenos en eso. Demasiado buenos. Vi la primera oleada entrar en nuestro sistema desde una vieja plataforma minera cerca de Neptuno. Las estrellas parpadearon cuando su armada llegó. 1000 luces moviéndose como dioses que regresan del exilio. ¿Listo para esto? Preguntó el teniente Caín a mi lado, un veterano marciano curtido que había perdido ambas piernas en un incidente con fuego de riel y las había reemplazado con titanio forjado en tierra. Asentí lentamente. Nací listo. Querrán quemar la tierra, murmuró. Solo para demostrar algo. Entonces quemaremos su recuerdo de ella, dije. Dejemos que las estrellas lleven nuestro eco. Él soltó una risa hueca y oscura. Se supone que no debemos ganar esto. Lo miré. No estamos aquí para ganar, Caín. Estamos aquí para asegurarnos de que nunca nos olviden. Él sonrió. Eso sí que podemos hacerlo. Cuando sus flotas alcanzaron la órbita de Marte, estábamos listos. Las primeras pérdidas humanas fueron catastróficas. Los hilos orbitales cayeron como meteoros. Flotas de drones fueron aniquiladas en minutos. El cielo marciano sangraba fuego. Pero entonces contraatacamos y algo en sus líneas comenzó a resquebrajarse. No estaban acostumbrados a presas que luchaban como depredadores. No huimos. Cargamos. No nos retiramos. Nos reagrupamos y contraatacamos. Cada muerte marciana les compró 1 centímetro empapado en sangre. Y les costó tiempo, combustible, recursos y moral. El Consejo había olvidado una cosa clave. No se amenaza con la extinción a una especie que ya la ha sobrevivido una y otra vez a través de edades de hielo, hambrunas, guerras globales, colapsos y renacimientos. No éramos solo supervivientes. Éramos el proyecto inacabado de la evolución. Estábamos inacabados por una razón. Los cielos marcianos eran un infierno ardiente. Lo que solía ser polvo rojo y un horizonte azul ahora resplandecía bajo estrellas artificiales hechas de fuego y metralla. La primera oleada nos había golpeado con precisión clínica. Destructores del Consejo barriendo en formaciones cerradas, lanzando barras de tungsteno y cargas de plasma sobre nuestras defensas exteriores como si fuera un ejercicio militar.
Esperaban resistencia, pero no una carnicería. Querían sumisión a través del castigo, una advertencia para la tierra. Pero lo que obtuvieron fue guerra. Observaba desde el puente de mando de la Espina del Buitre, una nave terrestre medio recuperada, fusionada con tecnología alienígena que apenas entendíamos, erizada de armas que ni siquiera estábamos seguros de que dispararían más de una vez. Señor, el sector 9 acaba de quedarse a oscuras, informó la alférez Reed, con la voz tensa. Perdimos la aguja Koralev. ¿Algún superviviente? Pregunté. Lo dudo. Recogimos una última transmisión. Solo gritos. Eso era demasiado común ahora. Los gritos eran la banda sonora de nuestra supervivencia. Significaba que seguíamos siendo humanos, que seguíamos sintiendo. Asentí. Regístralo. Marca los restos para su recuperación. Necesitaremos cada tornillo, cada perno. Sí, comandante. Me alejé de la consola y miré la pantalla táctica. Docenas de puntos rojos, naves del Consejo, todavía flotaban en la órbita de Marte. Unos pocos verdes parpadeaban y se extinguían a medida que nuestra red de defensa fallaba sector por sector. Pero algunos puntos eran blancos. Esos eran equipos de asalto humanos, unidades suicidas sin nada que perder. Comuníqueme con Martillo 6, ordené. La línea crepitó. Luego, una voz llena de estática y resolución respondió. Aquí 6. Estás a 5 clics por debajo de la órbita. ¿Qué tan cerca puedes llegar de la nave insignia? Lo suficiente como para rayar la pintura, señor. No será bonito. No tiene que ser bonito. Solo tiene que hacerlo sangrar. Una pausa. Luego, una risa. Amarga. Humana. Firme. Copiado. La haremos sangrar. La línea se cortó. Me quedé en silencio por un momento, mirando el mapa. No estábamos ganando. Nunca lo estuvimos. Pero tampoco nos estábamos quebrando. Esa era la parte que no entendían. No éramos como las otras especies que doblaban la rodilla cuando un dios les señalaba con el dedo. Nosotros miraríamos al dios a la cara y le escupiríamos sangre en el ojo. Martillo 6 era uno de nuestros activos más peligrosos. 6 hombres sin nada por lo que vivir, lanzados en cápsulas orbitales adaptadas de equipos de minería. Sin guía, sin seguridad, solo impacto, brecha y caos. Golpearon el costado de la nave insignia del Consejo como avispones furiosos. Los escudos de la nave acababan de parpadear después de que una bobina de plasma se sobrecargara por nuestra andanada de cañones anterior. Un segundo de vulnerabilidad. Eso fue todo lo que necesitaron. La brecha fue exitosa. No recibimos una transmisión completa, solo audio confuso, gritos, disparos, una voz alienígena gritando, ¿qué son? Eso fue lo último que oímos. Cuando la nave insignia explotó, abriéndose en órbita como una fruta podrida, hubo silencio en las frecuencias del comando del Consejo. Toda su formación se detuvo. Confundida, desorientada. Aprovechamos el momento. Nuestras naves no estaban construidas para durar, pero sí para morder. Una por una, naves más pequeñas comenzaron a estrellarse contra las del Consejo, detonando. Núcleos PEM y dispositivos de hackeo codificados en lenguajes diseñados para confundir sistemas alienígenas. Algunas naves del Consejo se apagaron por completo, cayendo sobre Marte como estrellas rotas. Otras se volvieron rebeldes, atacando objetivos amigos hasta que se activaron los comandos de autodestrucción. No fue una victoria, pero fue un mensaje. No necesitamos flotas. Solo necesitamos rabia. De vuelta en la Tierra, los medios intentaron ocultarlo, como siempre. Pero la gente lo sabía. Podían sentirlo en el aire. Una tensión que se extendía entre continentes. Todos sentían la fría mano de metal de la extinción apretando los dedos alrededor de nuestra garganta. Pero en lugar de pánico, hubo determinación. La gente no huyó. Construyó. Madres soldaban placas de blindaje en viejos transportes civiles. Adolescentes programaban drones en sótanos. Exconvictos se ofrecían como voluntarios para misiones suicidas. Viejos veteranos salían de su retiro y entraban cojeando en los centros de mando con ojos inyectados en sangre y manos firmes. El Consejo esperaba pánico. En cambio,
Obtuvieron un propósito. El director Marrow, el viejo cabrón que era, supervisó el despliegue del proyecto Amanecer Vacío desde las instalaciones clandestinas, una plaga sintética diseñada para atacar la biogenética del Consejo, que se lanzaría a través de nubes de esporas en el espacio. Ilegal según todos los códigos galácticos. La lanzamos de todos modos. Esa era la regla de la Tierra ahora. Si no te gusta el juego, voltea el tablero. El Consejo intentó la diplomacia de nuevo, si se le puede llamar así. Una transmisión emitida en todas las frecuencias. Un mensaje de uno de sus altos asientos. Una cosa hinchada envuelta en sedas y joyas. El rostro oculto tras placas ceremoniales. Rendíos ahora, dijo, y preservaremos una fracción de vuestra especie. Resistid y seréis olvidados. Me reí. ¿Olvidados? Somos la especie que escribió la historia con sangre, que levantó imperios con piedras y los derribó con palabras. Nunca estuvimos destinados a ser recordados pacíficamente. Estábamos destinados a ser recordados dolorosamente. La segunda oleada llegó 4 días después, más pesada, más furiosa, una ofensiva total, coordinada y despiadada. La órbita de la Tierra se iluminó como un campo de batalla. Los portanaves del Consejo cubrieron el cielo. Las estaciones orbitales se desintegraron. Los satélites se convirtieron en cenizas. Cada ciudad de la Tierra se preparó para el impacto. Pero estábamos esperando. Habían estudiado nuestras debilidades. No habían estudiado nuestro odio. Fue entonces cuando se activó la Operación Polvo Negro. Miles de transportes civiles, disfrazados de naves de refugiados, eran en realidad transportes de tropas cargados con agentes nerviosos, armas termobáricas y drones antiabordaje. Cuando las naves del Consejo intentaron capturar en lugar de destruir, abrieron sus puertas al infierno. Una por una, sus naves se oscurecieron desde dentro. No nos importaba el honor ni el protocolo. Nos importaba el dolor. Si íbamos a caer, nos llevaríamos a tantos de ellos como fuera humanamente posible. La guerra cambió después de eso. El Consejo dejó de transmitir ultimátums. Dejó de capturar. Empezó a borrar. La superficie de la Tierra se convirtió en un cementerio de monumentos, cráteres, huesos, ruinas de cristal de ciudades que una vez fueron gloriosas. Pero seguimos luchando. Construimos bajo tierra. Nos movimos en la oscuridad. Lanzamos contraataques desde el fondo del océano y los bordes helados de los polos. Y a donde quiera que iban, nos encontraban esperando. No organizados, no elegantes, pero presentes. Como un virus que no moría, como un susurro en sus sueños, como una especie que se negaba a ser borrada. Hubo un momento, solo uno pequeño, en el que todo casi se derrumba. El Consejo lanzó una lanza cinética al núcleo de la Tierra, un arma destinada a provocar un colapso tectónico. Fallaron por kilómetros, pero aún así causó un terremoto global. Continentes enteros se desplazaron. Ciudades costeras desaparecieron bajo maremotos. Miles de millones se perdieron. Yo estaba bajo tierra cuando golpeó, enterrado bajo roca y acero, aferrándome al costado de un nodo de datos mientras la tierra entera gemía bajo mis pies. Recuerdo pensar que este era el fin, que finalmente nos habíamos roto. Pero cuando el temblor cesó, el polvo se asentó y las líneas de comunicación volvieron a la vida. Alguien estaba cantando. La voz desafinada de un niño, temblorosa, pero cantando. Y luego otros se unieron. Una por una, voces desde búnkeres, torres destrozadas, hospitales en ruinas, cantando el viejo himno. No porque creyeran en banderas o gobiernos, sino porque era humano. Y si el Consejo quería borrarnos, tendrían que silenciar hasta la última maldita voz. Fue entonces cuando supe que no estábamos muriendo. Nos estábamos convirtiendo. Solían llamarnos impredecibles. Ahora nos llamaban otra cosa. Incognoscibles. Esa era la palabra que se extendía por las frecuencias interceptadas del Consejo, pronunciada en susurros, en transmisiones cifradas y en retiradas presas del pánico. Incognoscibles, imparables, antinaturales. Lo que comenzó como una guerra táctica se había convertido en psicológica. Nos habíamos metido en sus mentes, en sus protocolos, en sus pesadillas. No estábamos ganando por la fuerza.
Estábamos ganando por infección. La humanidad se estaba convirtiendo en un mito, y los mitos eran mucho más difíciles de matar. El Consejo todavía tenía los números. Sus flotas cubrían sistemas solares. Su tecnología eclipsaba la nuestra por siglos. Pero cada vez que enviaban una flota a Sol, perdían naves. Perdían tiempo. Perdían hombres. Y peor, perdían la confianza. Nuestra estrategia era simple: hacer que la guerra costara más de lo que jamás costaría la sumisión. Ya no. Atacábamos grandes objetivos. Eso era predecible. Atacábamos convoys de alimentos, líneas de suministro médico, sistemas de filtración de oxígeno, no para destruir al enemigo, sino a la máquina que los mantenía en movimiento. Enviaron drones para rastrearnos. Los saqueamos. Enviaron asesinos. Los convertimos. Enviaron enviados de paz. Los enterramos. Usábamos cada parte del cadáver. Estaba en el búnker de mando bajo lo que una vez fueron los Alpes, viendo las últimas imágenes de Titán. Una estación de investigación del Consejo, una de las más grandes, ardía como una fogata de señales en el horizonte negro. El director Marrow estaba a mi lado, en silencio. Nunca esperaron que aprendiéramos tan rápido, dije. Él asintió lentamente. Su arrogancia era su debilidad. Me volví hacia él. ¿Cuánto tiempo hasta que se quiebren? Me lanzó esa mirada cansada que siempre llevaba, como si hubiera vivido demasiado y leído demasiados informes de muertes. No se quebrarán. Todavía no. Pero empezarán a cuestionar. Y una vez que cuestionan, dudan. Ahí es cuando matamos. Se alejó sin decir otra palabra. Así éramos todos ahora. Sin discursos, sin celebraciones, solo sangre y silencio. 3 meses después de la contrainsurgencia, interceptamos algo raro. Una llamada de socorro del Consejo. No era para nosotros, pero la oímos. Un crucero de batalla en el sector 39, atrapado en una tormenta de radiación, suplicaba refuerzos. Su blindaje estaba comprometido. El soporte vital fallando. No había flotas cercanas, no venía ayuda. Nunca pensaron que seríamos nosotros quienes responderíamos. Ordené a la Viuda Gris, una vieja nave de reparación orbital, que interceptara. No para destruir, no para recuperar, para rescatar. Confundió a todos. Pero ese era el punto. Abordamos el crucero bajo banderas blancas, trajes brillando con colores artificiales del Consejo. Los alienígenas dentro estaban muriendo, alucinando, algunos apenas conscientes. Vendamos sus heridas, restauramos la presión, detuvimos las hemorragias. Luego nos fuimos. Sin bombas, sin sabotaje, solo una grabación dejada en su sistema central. Un mensaje simple. Somos humanos. Recordad eso. No necesitábamos que nos agradecieran. Necesitábamos que se preguntaran por qué. Porque nada aterroriza más a los tiranos que la misericordia de la gente que intentaron destruir. La siguiente transmisión del Consejo llegó con voces temblorosas y amenazas veladas. Nos acusaron de manipular las mentes de sus soldados, de infectar a su gente con ideologías, miedo y algo mucho peor, esperanza. Tenían razón. Nuestro mensaje no era solo resistencia. Era contagioso. Otras especies, aquellas esclavizadas durante mucho tiempo por el control del Consejo, comenzaron a cuestionar. Algunas desertaron. Una colonia minera en el cinturón de Cerit se rebeló y envió un mensaje directamente a la Tierra. Oímos lo que hicisteis. Estamos listos para sangrar con vosotros. Una onda se convirtió en una ola. Por primera vez, la humanidad no era la única voz desafiante. Otros estaban despertando, y el Consejo estaba aterrorizado. Porque el miedo es fácil de controlar, pero la inspiración, eso es un maldito incendio forestal. Lanzaron su represalia rápidamente. Sin diplomacia, sin advertencia. Desplegaron su nave insignia clase Leviatán, el pilar del orden, en la órbita de la Tierra. Esa cosa era un continente en el cielo, erizada de armas que podían atomizar ciudades, equipada con escudos de pensamiento y campos de gravedad artificial. No era una nave. Era un mensaje. Somos dioses, y este es vuestro castigo. Flotó durante 3 días.
No disparamos. No huimos. Esperamos. Porque en su arrogancia, el Consejo había reunido todo lo que tenía en un solo objetivo. Y habíamos estado esperando mucho tiempo para eso. Cuando finalmente disparó su primera ráfaga, un rayo de plasma destinado a convertir Berlín en cristal, algo salió mal. El arma se sobrecargó, explotó. El cielo se iluminó con un pulso blanco. El lado izquierdo del pilar se fracturó, sus escudos colapsaron y su gravedad artificial comenzó a implosionar hacia adentro. No fue sabotaje. No fue un ataque. Fue hackeo. El virus se había subido en el momento en que nuestra nave de misericordia abordó el crucero 3 meses antes. Un código durmiente enterrado en lo profundo, silencioso y paciente, esperando una sola orden. Lo llamamos eco. Cuando el Consejo ejecutó diagnósticos, no encontraron nada. Sus sistemas de IA borraron el archivo. Pero eco no era un archivo. Era un pensamiento. Una secuencia que reescribía las rutas lógicas e introducía un concepto humano en sus máquinas divinas. Duda. Eso era todo lo que necesitábamos. El pilar ardió durante 2 horas. Cuando finalmente se estrelló en el Atlántico, envió olas que tocaron 5 continentes. No vitoreamos. No celebramos. Simplemente pasamos al siguiente objetivo. Porque esta no era una guerra por la gloria. Era una guerra por la memoria. Queríamos que las estrellas recordaran quiénes éramos. Pasaron las semanas. El territorio del Consejo se redujo. No por conquista, sino por miedo. Se retiraron, cortaron las colonias exteriores, emitieron órdenes de silencio total en sectores en disputa. Pero el silencio no lo salvó. Su imperio se había construido sobre la obediencia, y la obediencia se estaba pudriendo. Interceptamos otro mensaje, esta vez de un transporte civil del Consejo. Creíamos que erais monstruos, pero ahora preguntamos, ¿sois salvadores? No respondí, porque no éramos salvadores. Éramos solo hombres que se negaron a morir. Y eso, al final, fue todo lo que necesitábamos ser. Estábamos en lo más profundo de la oscuridad ahora. El tipo de guerra que no llega a los libros de historia porque nadie quiere recordar lo que costó sobrevivir. La moralidad había sido puesta a dormir hacía mucho tiempo. Todo lo que importaba era mantener la luz encendida. Nuestra luz, sin importar cuán débil parpadeara. Y en este momento, parpadeaba con fuerza. El Consejo se había retirado. Sí, sus sectores exteriores estaban en colapso, sus flotas dispersas, su moral desangrándose, pero eso no significaba que estuvieran acabados. Lejos de eso. Un dios acorralado era más peligroso que un ejército en marcha. Sabíamos que estaban planeando algo. El repentino silencio, la desaparición de sus satélites de comunicación, el cese de todos los enfrentamientos frontales. No era rendición. Era la inhalación antes de una exhalación final. Del tipo que lo abraza todo. Y no estábamos listos. Marte estaba lisiado. La red de fortalezas de la Luna se había quemado. La Tierra estaba agrietada y asfixiándose. No teníamos naves de sobra, ni combustible para otra ofensiva importante. Lo que quedaba de nuestro ejército flotaba en armaduras recuperadas y sostenía armas remendadas con chatarra y rencor. Y aún así nos preparamos, porque habíamos llegado demasiado lejos para dejar que terminara con un gemido. Dentro de los restos destrozados del Comando de Ginebra, me reuní con lo que quedaba de la coalición terrestre. Generales con miembros protésicos y ojos hundidos, civiles convertidos en estrategas, directores de operaciones clandestinas, señores de la tecnología subterránea, manejadores de IA rebeldes. La sala apestaba a desesperación. Han retirado todos los activos del espacio del Consejo a una única ubicación, dijo el director Marrow, señalando un punto brillante en el mapa holográfico. El viejo anillo Daisen alrededor de Nefris 5. Lo están reforzando masivamente. Este es el bastión final. ¿Qué hay dentro? Pregunté. ¿Información? Respondió. Todo. Archivos del Consejo, bases de datos genéticas, esquemas de armas, registros de especies, la columna vertebral de su control. Si quemamos eso, borramos la idea de su imperio. Terminé. Él asintió.
Y provocamos un colapso del que no pueden recuperarse. El general Edins frunció el ceño. No tenemos las naves. No tenemos los cuerpos. No necesitamos una flota, dije en voz baja. Solo una oportunidad. Todos me miraron y les conté el plan. No era heroico. No era elegante. Pero era humano. Lo llamamos Proyecto Silencio Final. Un único portanaves, reconstruido a partir de un carguero minero y equipado con sistemas de camuflaje robados de los restos de exploradores del Consejo. A bordo, un equipo de asalto de 6 hombres cargados con tecnología experimental que apenas habíamos probado, cada uno llevando una punta cuántica comprimida cargada con un código de aniquilación. La idea era simple: deslizarse a través de su red de defensa, entrar en el núcleo de datos central del anillo de Nefris y detonar la punta. Sin explosión, solo borrado. Una bomba de código. Borrar sus registros. Borrar su autoridad. Borrar el recuerdo de su dominio de sus propios sistemas. Un colapso total de identidad. El equipo se llamaría Unidad Fantasma, y yo la lideraría. Antes de partir, envié un último mensaje al comando de la Tierra. No un discurso, solo palabras. A quien quiera que escuche, no nos recordéis como soldados. No nos recordéis como héroes. Recordad que elegimos resistir. Incluso cuando sabíamos que no terminaría con desfiles. Recordad que la Tierra dijo no, y lo dijo en serio. Luego nos fuimos. El portanaves zumbaba silenciosamente mientras se deslizaba por el vacío. Sin escoltas, sin señales, solo oscuridad. Nuestros nombres no importaban, porque ya habíamos muerto el día que desafiamos a los dioses. Nefris 5 brillaba como una estrella herida. El anillo Daisen era masivo, una maravilla antigua de una época en que el Consejo todavía creía en la creación en lugar del control. Ahora pulsaba con escáneres, torretas y naves de patrulla, demasiado numerosas para contarlas. No luchamos contra ellas. Nos deslizamos entre ellas. El camuflaje funcionó, en su mayor parte. Un ping de proximidad nos detectó justo cuando nos acercábamos a la escotilla de atraque. No esperamos a los escaneos completos. Forzamos la entrada. Al principio no hubo alarmas, solo el suave siseo de la entrada presurizada. Luego se desató el infierno. El interior del anillo era una catedral a la opresión. Paredes revestidas con estatuas de especies extintas, vitrinas llenas de reliquias de mundos conquistados, conductos de datos zumbando con vida artificial. Nos movimos rápido a través de conductos de mantenimiento y túneles de ventilación, siguiendo los esquemas robados descargados durante nuestras incursiones anteriores. La primera muerte fue silenciosa, un técnico insectoide que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La segunda no lo fue. Una patrulla de 4 soldados del Consejo nos vio en un pasillo. Respondimos con brutalidad. Uno de mis hombres, Uch, recibió un disparo de plasma en el cuello. Cayó sin hacer ruido. Nadie habló. Simplemente seguimos moviéndonos. Cada pasillo que cruzábamos se convertía en un recordatorio de lo que el Consejo había borrado. Murales de planetas quemados, listas de razas sumisas, videos de ceremonias de sumisión exhibidos como ritos sagrados. Esto no era un archivo. Era una iglesia. Y estábamos aquí para quemarla. Llegamos a la cámara del núcleo con solo 4 de nosotros. Las defensas eran brutales. Drones automatizados, campos de sensores, constructos de IA que gritaban en tu cabeza en lugar de en tus oídos. Perdimos a Jacobe allí, vaporizado a mitad de paso. Sin tiempo para el duelo. Llegué a la consola central e inserté la punta. Pidió una orden final, una frase, una palabra. Y supe exactamente cuál darle. La que empezó todo esto. No. La punta brilló una vez, luego desapareció en la interfaz del núcleo. Corrimos, no porque tuviéramos miedo, sino porque sabíamos lo que venía después. El anillo convulsionó. Sonaron las sirenas. Las luces parpadearon. Y entonces comenzó. No una explosión, sino silencio. Silencio total, absoluto, aniquilador. Uno por uno, los sistemas del anillo se apagaron. Archivos borrados. Protocolos de defensa eliminados. Núcleos de identidad revueltos. Cada base de datos, desaparecida.
Cada hilo del control del Consejo, cortado. Escapamos en una nave de patrulla robada justo cuando el anillo comenzaba a desmoronarse bajo su propio peso. Lo vimos desmoronarse detrás de nosotros y ninguno de nosotros habló. No había palabras para lo que acabábamos de terminar. A través de la galaxia, los sistemas del Consejo cayeron en el desorden. Las órdenes dejaron de llegar. Los registros desaparecieron. Las jerarquías de mando se rompieron. Civilizaciones que habían sido mantenidas a raya por el miedo y la administración se encontraron desatadas. No por esperanza, sino porque ya no había nadie para decirles que no. La Tierra no ganó por la fuerza. Ganó por borrado. Hizo que los dioses olvidaran que eran dioses. Y en el vacío que siguió, la galaxia no lloró. Exhaló. La galaxia no explotó después de la caída del Consejo. Se desenrolló, como una máquina que había estado funcionando demasiado tiempo, demasiado duro, demasiado controlada. El silencio que siguió a la destrucción del anillo de Nefris se extendió más rápido que cualquier grito. Uno por uno, los sistemas estelares se desconectaron del comando del Consejo. Las naves perdieron la conexión con sus amos. Las colonias se quedaron inactivas, esperando órdenes que nunca llegaron. Y cuando no llegó ninguna, recordaron cómo pensar por sí mismas. La Tierra no declaró la victoria. No enviamos diplomáticos, ni desfiles, ni celebraciones. No teníamos la fuerza ni el delirio. Todavía estábamos sangrando, todavía ardiendo. Habíamos ganado, pero solo en el sentido de que no perdimos. El Consejo se había ido, pero también la mitad de la raza humana. Regresé a la Tierra 7 semanas después de la caída de Nefris. El cielo era gris, no por la guerra, sino por la ceniza, el humo y una atmósfera que había sido golpeada y arañada demasiadas veces por armas que nunca debieron ser disparadas en nuestra cuna. Ginebra había desaparecido. Nueva Zúrich estaba bajo el agua. Las Américas se habían fracturado en estados escindidos. Cada uno avanzando a trompicones con apenas energía, sin cadenas de suministro y demasiados fantasmas. No reconstruimos. Soportamos. El Comando Militar Mundial ya no existía. Deambulé por lo que quedaba de él. Viejos búnkeres, túneles derrumbados, salas llenas de planes muertos y nombres olvidados. Un niño estaba de pie cerca de uno de los núcleos de datos colapsados, hurgándolo con un palo. No podía tener más de 10 años, delgado, sucio, pero vivo. Me miró como si yo fuera una especie de monumento. ¿Eres del viejo mundo?, preguntó. Le di una sonrisa cansada. Algo así. ¿Los mataste a todos?, preguntó. Negué con la cabeza. Nadie los mata nunca a todos. Pero se han ido, ¿verdad? Lo suficiente. Asintió y luego se fue corriendo como si eso fuera todo lo que necesitaba. Lo vi desaparecer entre los escombros y me pregunté cuántos otros como él habría por ahí. Nacidos en el fuego, criados en el silencio, demasiado jóvenes para saber cómo era un planeta sin guerra. Demasiado jóvenes para entender lo que habíamos perdido. El director Marrow me encontró semanas después, o lo que quedaba de él. Ahora cojeaba. Un ojo era de cristal. Había envejecido 2 décadas en 2 meses. Felicidades, dijo sin sarcasmo. Destruiste un imperio de 1000 años. No respondí. Se sentó a mi lado sobre los restos de una torre de comunicaciones, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. ¿Alguna vez te preguntas qué viene después?, preguntó. No, dije. Ese es el problema de otro ahora. Se rió amargamente. No queda nadie más. Miramos la ciudad muerta. ¿Sabes cuál es el problema de ganar?, murmuró. Levanté una ceja. Te conviertes en lo que la gente teme a continuación. Y con eso, se alejó. Las transmisiones comenzaron poco después. Por toda la galaxia, nuevas voces se alzaron. Antiguos esclavos que ahora controlaban sistemas estelares. Razas alienígenas reclamando la independencia. Señores de la guerra repartiéndose sectores del Consejo. Revoluciones convirtiéndose en dictaduras. El caos vestido con la piel de la libertad. Algunos elogiaron a la Tierra. La mayoría la temía. Habían visto lo que podíamos hacer. En lo que estábamos dispuestos a convertirnos cuando nos presionaban.
Ya no querían salvadores. Querían espacio. Así que se lo dimos. Dejamos de transmitir. No más advertencias. No más discursos. Nos volvimos hacia adentro. La humanidad no lideraría. La humanidad sobreviviría. Dejamos que escribieran sus propias historias. Ya habíamos escrito las nuestras con sangre. Una mañana caminaba por las ruinas de Moscú. Había nevado la noche anterior, y los cráteres de las bombas estaban ocultos bajo suaves mantas blancas. Casi parecía pacífico. Una mujer salió de uno de los refugios. Era mayor, le faltaba un brazo y el otro sostenía un tubo de metal como un bastón improvisado. ¿Usted es uno de los soldados?, preguntó. Lo fui. Usted los mató. A algunos. Ella asintió. Mi hijo dijo que asustasteis a las estrellas. Me reí entre dientes. No era mi intención. Bien, dijo, y luego se alejó. En eso se había convertido la Tierra ahora. No una capital, no una potencia, solo un recordatorio, un susurro en la oscuridad. No los presiones. No los pongas a prueba. Le dijeron no a los dioses. Y los dioses murieron. Algunos de la unidad fantasma sobrevivieron. El cuerpo de Uch nunca fue recuperado, pero Jacobe había logrado salir. Perdió la mitad de la cara y un pulmón, pero seguía en pie. Nos reunimos una última vez en lo que solía ser un hangar de aeropuerto, ahora convertido en un refugio para refugiados. Ya no hablaba mucho. No tenía por qué. Me miró. Me entregó una petaca y nos sentamos en silencio durante una hora. 2 herramientas rotas de una guerra que rompió el cielo. Finalmente preguntó, ¿crees que volverán? ¿El consejo? ¿O algo peor? Miré al cielo. Siempre lo hacen. Él asintió. ¿Estás listo para eso? Miré las ruinas, la gente que salía de ellas, los niños que solo conocían esta vida y los que construirían la siguiente. La próxima vez, dije, no esperamos. No preguntamos. No advertimos. Él sonrió. Y supe que eso significaba que sí. Esa era la nueva humanidad. No ruidosa. No orgullosa. Solo presente, observando, esperando. La galaxia siguió adelante. Las rutas comerciales se abrieron de nuevo. Se formaron nuevas alianzas. Otras especies ascendieron al poder. Pero la Tierra permaneció en silencio. Y en ese silencio había una leyenda. Un mito sobre un mundo que le dijo no al consejo y lo dijo en serio. No porque quisieran la guerra, sino porque ya habían vivido cosas peores. La última línea de la leyenda decía, si llamas a la puerta de la Tierra, prepárate para sangrar. Y eso era suficiente. No necesitábamos gobernar. No necesitábamos hablar. Solo necesitábamos que recordaran. La galaxia siguió adelante. Al menos, eso es lo que se decían a sí mismos. El consejo estaba muerto. Sus flotas dispersas o silenciosas. Antiguas colonias declararon su independencia. Nuevas potencias brotaron como malas hierbas en un campo abandonado por el granjero. El comercio se reanudó. Se firmaron tratados. Los señores de la guerra se pusieron coronas. La libertad, decían, finalmente había llegado. Pero en cada rincón de la galaxia, en cada sala del Senado y sala de guerra, un nombre todavía pulsaba como una herida que no sanaba. Tierra. Nunca regresaron. Nunca enviaron diplomáticos, nunca reclamaron territorio, nunca respondieron a las llamadas. Simplemente desaparecieron en su propio polvo. Pero el miedo permaneció. Porque aunque la Tierra se había silenciado, su eco todavía resonaba. En los desiertos azotados por la arena de Barn, una tribu de mercaderes contaba historias junto al fuego. Una historia siempre volvía, la de una especie que le dijo no a los dioses e hizo sangrar a las estrellas. Usaron solo una palabra, susurraba la anciana. Y fue suficiente. Los niños no lo creían. No realmente. Era demasiado grande, demasiado final. Pero aún así saltaban cuando el cielo se partía con un trueno. Porque la Tierra ya no era una historia. Era una advertencia. En el Imperio Velarino, una potencia en ascenso comenzó a construir flotas, naves más largas que ciudades, erizadas de armas. Trazaron nuevas rutas comerciales,
expandieron colonias y elaboraron planes de conquista. Hablaban a menudo de dominio, hasta que una nave exploradora que buscaba cerca del perímetro de Sol desapareció. No destruida, no atacada, simplemente desaparecida. Sin señal, sin escombros, solo silencio. Enviaron otra. Mismo resultado. Sin violencia, sin regreso, solo borrado. La expansión de Velarín se detuvo de la noche a la mañana. Un rumor comenzó entre sus almirantes. La Tierra sigue ahí, observando. Y lo que es peor, recuerdan. En la luna académica de Orles, una historiadora llamada Karn dedicó su vida a estudiar la Tierra. Recopiló fragmentos de transmisiones humanas interceptadas, reconstruyó imágenes de los archivos del Consejo y estudió la antigua palabra terrestre no. Su tesis fue prohibida. Su investigación borrada. Desapareció 2 meses después. Algunos dijeron que huyó. Otros, que fue a buscar la Tierra ella misma. Cualquiera que fuera la verdad, su último artículo se filtró antes de la purga. Decía, el problema no es que la Tierra se defendiera. Es que la Tierra aprendió. Y si aprendieron una vez, pueden aprender de nuevo. 50 años después de la caída del Consejo, se estaba formando un nuevo orden galáctico. Flojo, nervioso, construido sobre apretones de manos tentativos y miedos tácitos. Cada tratado tenía una línea que no estaba escrita. Cada mapa tenía un lugar que no estaba dibujado. Tierra. Algunos la llamaban un mundo muerto, otros un dios durmiente. Unos pocos creían que todavía ardía, no con fuego, sino con resolución. Porque nada había salido de Sol en décadas. Ni naves, ni señales, ni supervivientes. Pero cuando las ondas se acercaban demasiado, siempre se encontraban más tarde. Abiertas, limpias, enviadas a casa con una escalofriante adición. Una palabra tallada profundamente en el metal. No. Y entonces llegó la llamarada. Comenzó pequeña. Una baliza inactiva cerca de Júpiter parpadeó. Un pulso, luego silencio. Luego 2 pulsos. Luego 3. Pronto, en todo el sistema, los viejos satélites de defensa de la Tierra comenzaron a parpadear en una extraña secuencia. Al principio, otras razas pensaron que era ruido, estática, código sobrante, hasta que alguien descifró el patrón. No era aleatorio. Era una cuenta atrás. El pánico se extendió rápidamente. Los velarianos movilizaron flotas. Los Rati comenzaron a evacuar las colonias fronterizas. El sindicato Ginal ofreció tributo a la Tierra a ciegas a través de frecuencias encriptadas, esperando que el silencio fuera mejor que una respuesta. La cuenta atrás continuó. 72 horas. 60. 48. Nadie sabía para qué era. Un arma, un mensaje, un regreso. Los foros galácticos explotaron con especulaciones. Las redes piratas enviaron exploradores. Los oráculos del mercado negro hicieron fortunas leyendo profecías de viejas transmisiones de la Tierra. Pero la Tierra no dijo nada. Ni una palabra. Solo el tic-tac. Tic-tac. Tic. A las 24 horas, una nave entró en Sol desde el borde. No era humana. Era automatizada. Una antigua sonda del Consejo, olvidada hace mucho tiempo. Alguien o algo la había reprogramado. Llevaba un mensaje. No datos, no órdenes. Una voz. Una voz humana. Mi voz. Seguimos aquí, dijo. Y hemos aprendido. Entonces, la cuenta atrás se detuvo. Sin explosiones, sin invasiones. Solo la verdad. Estaban escuchando. Y la Tierra estaba despierta de nuevo. Ese mensaje rompió la galaxia. No por miedo, sino por incertidumbre. Porque los muertos no hablan. Y la Tierra había hablado. No había amenazado. No había advertido. Simplemente les había recordado. Seguimos aquí. Recordamos. Aprendemos. Y ahora la galaxia lo sabía. La Tierra nunca olvidó cómo luchar. Solo habían estado esperando. La galaxia no durmió esa noche. En cada especie que surcaba las estrellas, en cada consejo militar, en cada flota de carroñeros nacida en los suburbios, todos los ojos se volvieron hacia Sol.
El pulso se había detenido, la cuenta atrás había terminado y la Tierra había hablado. Seguimos aquí. Y hemos aprendido. Sin declaraciones, sin exigencias. Solo esa voz, cansada y afilada, reverberando en frecuencias que no se habían tocado en décadas. Pero fue suficiente. Por primera vez en una generación, el miedo no era que la Tierra atacara. Era que la Tierra tenía una razón para no hacerlo. En el borde oscuro del sistema Sol, naves camufladas flotaban. Cada raza envió a alguien a observar. Algunos eran exploradores, otros diplomáticos. Unos pocos eran tontos que pensaban que este era el momento de atacar. Ninguno volvió a casa. Los observadores nunca vieron disparos. Ninguna flota emergió de la corteza planetaria. No se revelaron nuevas armas. Pero todos sintieron algo. Una presión, un silencio, una señal que nunca abandonó sus mentes. La humanidad no estaba reconstruyendo. Se estaba convirtiendo. Dentro de una ciudad hueca enterrada bajo la capa de hielo de la Antártida, me senté en lo que solía ser una sala de mando. Las luces parpadeaban con energía geotérmica. El suelo crujía por el derretimiento de los glaciares de arriba, pero las pantallas seguían vivas, captando comunicaciones galácticas, decodificando, observando. No había hablado a un micrófono desde la llamarada. No era necesario. El silencio hacía el trabajo por mí ahora. ¿De verdad crees que nos tienen miedo de nuevo?, preguntó Jacobe, entrando cojeando en la habitación, con media botella de whisky sintético en la mano. Asentí. Nunca tuvieron miedo de nuestras naves, dije. Tuvieron miedo de que cambiáramos las reglas de nuevo. Él se rió entre dientes. Sí, maldita sea. Se dejó caer en una silla a mi lado. Podríamos haberlo gobernado todo, murmuró. Cada pedazo. Se habrían arrodillado. Quizás, dije, pero entonces seríamos ellos. No discutió. No era necesario. Porque en el fondo ambos sabíamos la verdad. No luchamos contra el Consejo por el poder. Luchamos porque nos dijeron que no podíamos decir no. Y esa palabra, esa elección, era el arma más peligrosa de la galaxia. Las semanas que siguieron fueron tensas. En todo el espacio conocido, las especies comenzaron a reescribir sus leyes. Surgieron nuevos sistemas políticos, construidos no sobre la sumisión, sino sobre la incertidumbre. Nadie quería ser el próximo objetivo del silencio de la Tierra. Comenzaron a formarse cultos de adoración. La Tierra ya no era vista como un planeta. Era un concepto, una fuerza, un antiguo dios herido que había sangrado lo suficiente como para volverse intocable. La llamaron la doctrina del no. La creencia de que la negativa es un acto divino, que la rendición es una infección, que desobedecer es vivir. Algunas especies la prohibieron de inmediato. Otras la adoptaron como su nueva constitución. El Consejo había gobernado mediante la estructura. La Tierra gobernaba mediante el miedo a la elección. Y ambos eran efectivos. Pero solo uno hacía que las estrellas contuvieran el aliento. Finalmente, enviaron un mensaje. Un paquete diplomático, codificado, encriptado, suplicando contacto. No de las viejas potencias. Todas se habían ido. Esto provenía de una coalición unificada, un grupo laxo de planetas y especies que se llamaban a sí mismos el Acuerdo del Equilibrio. Pidieron una reunión. No en su territorio, no en espacio neutral, sino en la Tierra. En las ruinas. Conmigo. No sabían mi nombre. Solo mi voz. Y querían respuestas. No sobre lo que la Tierra quería, sino sobre lo que haría a continuación. Me reuní con ellos al borde del cráter de la explosión que solía ser lo que el Consejo llamaba Zona de Asentamiento Humano 1. Nosotros lo llamábamos Boston. 6 naves aterrizaron. Pequeñas, desarmadas, un representante cada una. Rostros alienígenas, diferentes miembros, diferentes idiomas. Todos nerviosos. Ninguno de ellos me miró a los ojos por mucho tiempo. No me anduve con ceremonias. Señalé el cráter. ¿Veis eso? Asintieron. Eso es lo que pasa cuando se hace la pregunta equivocada. Uno de ellos habló, temblando, la voz filtrada por un traductor. ¿Qué quieren los humanos ahora? Y ahí estaba.
La pregunta que todos tenían miedo de decir en voz alta. La pregunta que había persistido desde que cayó el consejo. Miré el cráter, luego de nuevo a ellos, y les dije la verdad. Nada. Me miraron, confundidos. No queremos gobernaros. No queremos comerciar. No queremos ser adorados. No queremos conquistar. No estamos aquí para liderar un nuevo orden. Tomé aire. Solo queremos que nos dejen en paz. Dudaron. ¿Y si no lo hacemos? Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Entonces os recordaremos porque el silencio es más aterrador que la guerra. Se fueron. Agradecidos, aterrorizados, satisfechos. Y en sus corazones entendieron la única ley real que importaba ahora. No despiertes al lobo dormido. No a menos que estés listo para sangrar. La tierra no se reconstruyó de la manera que otros esperaban. No volvimos a unir las ciudades. No restauramos los gobiernos. No resurgimos de las cenizas. Nos quedamos en ellas. Las viejas ruinas se convirtieron en advertencias. Nuestros cielos permanecieron vacíos, nuestras señales silenciosas. No nos expandimos hacia afuera. Cavamos hacia adentro, más profundo en nosotros mismos. Una especie que ya no estaba en guerra, pero tampoco en paz. Una especie que se había convertido en otra cosa. A menudo caminaba por el borde del cráter. A veces veía niños allí, carroñeros, huérfanos nacidos después de la guerra, criados en el miedo, la escarcha y el recuerdo. No lloraban. No se quejaban. Observaban todo. No daban nada por sentado. Una vez le pregunté a un niño qué creía que había pasado aquí. Se encogió de hombros. Aquí es donde murieron los dioses, ¿verdad? Le pregunté quién se lo había dicho. Nadie. Es solo lo que se siente. Niño listo. Le di una barra de ración y seguí mi camino. Con el tiempo, la galaxia se ajustó. La Tierra se convirtió en una frontera. Que no se cruzaba. Una palabra. Que no se pronunciaba demasiado alto. El mito superó a la realidad. Nunca mostramos nuestras armas. Nunca probamos que todavía teníamos flotas. Pero todos creían que sí. Y la creencia era más fuerte que el acero. Un último mensaje salió de la Tierra años después. Solo uno. Un susurro transportado a través de frecuencias en descomposición, captado en estaciones de retransmisión medio muertas por el tiempo y las tormentas. No era una amenaza. Ni siquiera era una declaración. Era una pregunta. No por poder. No por control. Solo un recordatorio silencioso. Si fuerais nosotros, ¿confiaríais en vosotros? Nadie respondió. Y la Tierra no volvió a preguntar. Esa fue la verdadera victoria. No en la muerte, no en la supervivencia, sino en el eco que mantenía a las estrellas en silencio. En el peso de una palabra tan pesada que silenció imperios. No. Los dioses sangran. La palabra que le dio a la humanidad algo que ninguna arma podría haberle dado. Control. No sobre otros, sino sobre nosotros mismos. Y al final, eso fue todo lo que siempre quisimos. No liderar, no conquistar, solo elegir. Incluso si esa elección significaba que todo lo demás ardiera. La galaxia siguió adelante. Pero nunca lo olvidaron. Porque en lo profundo del vacío, más allá de las estrellas cartografiadas y las rutas doradas, una sombra aún persistía. Inmóvil, sin respuesta, intacta. Tierra. No solo un planeta. Una advertencia. Una pregunta. Una promesa. Y cuando esa sombra finalmente vuelva a hablar, escucharán. Siempre lo harán.